A muchos habitantes del planeta Tierra nos pareció que el pasado 2020 fue un año horribilis, marcado por la pandemia, crisis, economía y ambiental. Pero no, los han habido muchos peores, y si no, que se lo digan aquellos que vivieron en el 536 de nuestra época y posteriores. Este año fue el preludio de una de las décadas peores registradas por la historia de la humanidad, un total Armagedón. En aquel entonces se estaba formando Europa a costa de invadirse y pegarse unos a otros, por esa estúpida manía de no quedarse quietos en su sitio, y siempre desalojando, aniquilando o sometiendo a los que habían llegado antes. Los francos desalojaron a los visigodos desplazaron a los vándalos se fueron a saquear a África del Norte y llegaron hasta Roma antes de ser aniquilados por los bizantinos. Los ostrogodos sometieron a los érulos. Los lombardos, bueno, ¿para qué os voy a contar lo que hicieron los lombardos? Pero todos se empecinaban en hacerse un hueco en aquella Europa que empezaba, y no se extrañará que habiendo empezado como empezó, siga como sigue. En esta época la cultura del Imperio bizantino estaba en plena expansión. Los pueblos bárbaros se situaban en lo que fue la vieja Roma o Imperio Romano de Occidente. Los chinos estaban expandiéndose por toda Asia hasta que apareció el fatídico 536, cuando una nube de polvo negro cubrió todo el hemisferio norte. Aquí comenzó el llamado Período Negro, donde el sol dejó de brillar durante unos 18 meses, provocando grandes desequilibrios en los seres vivos y bajando las temperaturas unos 2,5 grados centígrados. ¿Quién fue el culpable? Bueno, la gente de hoy en día, que dice saber mucho porque investigan mucho, llegaron a un acuerdo y a redactar un documento donde le tiraron las culpas a unas secuencias de erupciones volcánicas en Islandia y posiblemente la erupción del volcán del Salvador, lago de Ilopango. Los análisis de los anillos de los árboles milenarios nos confirman lo aciago de este periodo oscuro, así como las investigaciones en los distintos glaciares de la Tierra del hemisferio norte. En este año no hubieron cultivos y la hambruna se cebó con los seres vivos, matando a animales y a seres humanos por doquier. El senador romano Casiodoro señaló en el año 538 que el sol parece haber perdido su luz habitual y tiene un color azulado. Nos maravilla no ver las sombras de nuestros cuerpos al mediodía y sentir que el poderoso vigor de su calor se ha debilitado. Este fenómeno llegó incluso a América, donde Teotihuacán, la ciudad más grande en ese momento, también sufrió de sequía y hambruna. Todo esto provocó conflictos internos que fueron empeorando la situación. Otras dos erupciones volcánicas en el 546 y el 547 contribuyeron a esta década oscura. A su vez, el emperador del Imperio bizantino, Justiniano, en un intento de recuperar los territorios que poseía el antiguo Imperio romano, movilizó a sus soldados. Todo ello a pesar de la nube de polvo permanente y de la escasa luz solar. Este movimiento de tropas tuvo sus fatídicas consecuencias unos años más tarde, en el año 541, que, aunque el sol volvía a brillar con algo de fuerza, una plaga de peste bubónica llegó a Constantinopla desde Egipto. Se la conoce como la plaga de Justiniano, porque sus soldados contribuyeron a propagar la enfermedad al llevarla a otras partes del imperio, acabando casi con el 60% de la población europea. El historiador Procopio de Cesarea, en su informe sobre la guerra contra los vándalos en el año 536, decía: «Durante este año tuvo lugar el signo más terrible, porque el sol daba su luz sin brillo, como la luna, durante este año entero, y se parecía completamente al sol eclipsado,
porque sus rayos no eran claros, tal como acostumbra. Y desde el momento en que eso sucedió, los hombres no estuvieron libres ni de la guerra, ni de la peste, ni de ninguna cosa que no llevara a la muerte. Y sucedió en el momento en el que Justiniano estaba en el 10º año de su reinado. La llamaron la peor época para estar vivo, y no les faltaba razón. La peor época para vivir de nuestra historia. Reflexión final. Debemos aprender las lecciones que nos van dando la historia y la ciencia, ya que, como hemos visto en este pequeño mundo, la naturaleza es la que manda.